¿Qué tal? Yo soy Michelle Chaín y esto es lo de hoy en temas económicos. Vaya arranque de semana que nos dio el mercado internacional del petróleo. Yo nunca querí verlo, estoy seguro que no soy el único, pero por primera vez terminamos una jornada con precios negativos para el caso de los hidrocarburos. Y cuando hablo de precios negativos no me refiero a que haya sido una mala jornada y digas que te fue negativamente, no. Estoy hablando de precios con signo negativo, es decir, en lugar de que tú fueras a Estados Unidos y quisieras comprar un barril de petróleo y dieras 10, 15 o 20 dólares por él, literalmente los productores tejanos te daban 36 dólares para que te llevaras su barril de petróleo. Y algo similar sucedió con el caso de la mezcla mexicana. Algo de verdad excepcional que únicamente se puede entender en esta terrible excepcionalidad en la que nos ha metido el COVID-19. Un mundo donde las plantas productivas están paradas, no hay industria, no hay transformación, es mínimo lo que está funcionando, por lo tanto no requieren insumos como es el caso de los combustibles, donde por lo mismo los servicios de logística se vuelven redundantes, no hay necesidad de traer insumos y de sacar producto terminado, lo cual significa que tampoco ellos están consumiendo combustibles, y donde la mayor parte de la población a nivel mundial, y por lo menos en los grandes centros urbanos, pues estamos procurando estar guardados en nuestras casas por el tema de la contingencia de salud. De tal manera que tampoco estamos usando nuestros vehículos o el transporte público y tampoco estamos consumiendo combustibles. Solamente en esta lógica se entiende que no haya sido simplemente una baja, sino literalmente que se haya desplomado la demanda por combustibles, que se siga produciendo y que esto haya colapsado el tema de los precios. Y como al perro más flaco siempre se le cargan las pulgas, se juntó con que precisamente el lunes terminaron, o fue la fecha límite de los contratos de futuro del mes de abril, de tal manera que había mucho petróleo que entregar en instalaciones que, como no habían procesado el que ya tenían, estaban literalmente nadando en petróleo y no tuvieron manera de tener espacios físicos seguros para almacenar todo el petróleo que les estaba llegando. Y es por eso que acabaron pagando para que alguien se llevara ese petróleo y lo pudiera almacenar a su nombre en algún lugar seguro. Paradójicamente, América del Norte, y hablo de la región, está sobrado de plantas de procesamiento del petróleo, de refinerías, y por el otro lado está urgido de espacios físicos donde poder almacenar el petróleo. Y lo que vimos, asimismo, pues fue el mercado en acción. Ver cómo, en el caso específicamente de México y del gobierno mexicano, lo que no logró explicarle Estados Unidos, lo que no logró explicarle Rusia, lo que no pudieron explicarnos el resto de los países productores de petróleo en la OPEP, lo que no hemos logrado explicarle los analistas, los economistas, los especialistas en el mercado de hidrocarburos, de que no podía ser buena idea seguir tratando de aumentar la producción cuando los precios iban para abajo, cuando el precio de venta estaba prácticamente al mismo nivel que nuestro costo de producción, y cuando las condiciones del mercado señalaban que, dada la situación financiera de Pemex, no era buena idea seguirle metiendo lana, y mucho menos para ampliar la producción. Nos los acaba de demostrar el mercado a través de un precio. Y me parece, por las declaraciones que ha hecho el propio presidente, que en algo tendrá que cambiar su política respecto a Pemex y su política respecto a la economía nacional. Esperemos que sea para bien y que esta llamada de atención sea lo suficientemente fuerte para que se den cuenta de que si seguimos haciendo lo mismo que habíamos hecho hasta diciembre del 2019, no le esperan cosas buenas a la economía mexicana. Para bien o para mal, el COVID-19 llegó a cambiar el mundo en el que estamos viviendo. Y las recetas de política económica que podrían haber funcionado antes del COVID, ahora se enfrentan a una realidad totalmente distinta y donde también las prioridades han aumentado. Poco a poco se empieza a ver de manera cada vez más clara el impacto de la crisis en la que apenas nos estamos adentrando, y se empiezan a ver ya las consecuencias del tema de la destrucción de fuentes de trabajo. En el caso de México, y lo hemos platicado antes, no existe un indicador que nos mida el desempleo como tal. Por un lado tenemos el que nos dé el INEGI, que mide la desocupación, que es algo mucho más laxo. Aunque tú hayas trabajado un par de horas a la semana y te hayas ganado una lanita, pues con eso es suficiente para que el INEGI te considere como población ocupada. Y pues no hay nadie que nos diga qué pasa con los empleos de verdad, con los que tienen todas las prestaciones de ley.
Ahí el indicador más cercano que tenemos es el de las altas y bajas del IMSS, que como ya habíamos comentado en alguna ocasión, en enero nos dio un resultado no bueno, porque tenemos un enero 27% inferior en generación de empleos al enero que tuvimos en 2019, que de suyo fue un año malo. Pues bueno, ya viendo estos datos, lo que vemos es que de manera muy importante hay una tendencia a partir de mediados de 2018, donde el empleo se empieza a ir a la baja, se acelera a partir del 2019 y que estamos teniendo ya de manera muy marcada en este enero una caída importante en las plazas eventuales. Y aquí es donde tenemos que empezar a identificar cuáles son las prioridades que debemos de tener como país. Una refinería como Dos Bocas, cuando además de que no se le ve mercado a futuro porque la industria automotriz está apostando por el cambio de paradigma tecnológico y la generación de vehículos con motores eléctricos cada vez a más gamas y a menores precios, y donde además los especialistas en el tema de construcción ya le habían dicho al gobierno mexicano que no era factible en esos tiempos, en esas condiciones y en esos precios, o ocupar todo ese dinero, uno, para atender temas de contingencia. México está entrando hoy, esta semana, a la fase 3, donde se van a empezar a disparar de manera importante tanto los contagios como lamentablemente las defunciones. ¿Qué tenemos que priorizar? Tener equipo médico para atender esta tercera etapa de la contingencia, o seguir apostando en una muy polémica y muy cuestionada refinería. ¿Qué es más importante? Destinar dinero hoy a tener apoyos para que las pequeñas y medianas empresas puedan mantener a sus empleados, partiendo de que prácticamente el 80% del empleo en este país lo dan los pequeños y los medianos, o financiar proyectos como la refinería, como el Tren Maya, como el nuevo aeropuerto, que a lo mejor sean importantes políticamente para el gobierno, pero que en este momento y en esta coyuntura, y mientras se ve el tema del COVID, deberían de quedar en un segundo plano para tener más recursos, insisto, para atender la parte de la emergencia sanitaria, pero también para tratar de salvaguardar la mayor cantidad de los empleos que actualmente existen antes de que la crisis y la falta de demanda y esta inmovilidad económica forzada que tenemos por la cuarentena terminen por destruirlos. Ojalá, y esto que vimos con los precios negativos del petróleo y esta cotización por primera vez a la baja, donde la mezcla mexicana acabó la jornada costando menos $2.37 y el WTI acabó costando menos $37.63, sean una señal lo suficientemente fuerte y lo suficientemente contundente para que los tomadores de decisiones en este país escuchen y entiendan que las reglas con las que funciona la economía del mundo cambiaron diametralmente y no se van a regularizar hasta que pasemos la contingencia del COVID-19. Ojalá sea así, por México y por Puebla.